Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Hoy, Génesis, el plan de Dios para salvarnos. ¿Pensás que Génesis solo habla del comienzo? El pastor Rufat nos muestra cómo desde Génesis 3:15 hasta Judá, la Biblia ya está anunciando a Cristo y revelando el plan de salvación. Una conferencia para descubrir que el Evangelio no empieza en Mateo, está en Génesis. No te lo pierdas, así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis y lo que voy a hacer es que voy a recorrer por algunos capítulos del libro y voy a ir explicándolo y mostrándoles en el principio analogía de la fe, en otras palabras, donde en la Escritura se establece el significado de estos pasajes que vamos a estar viendo en el libro de Génesis y que claramente muestran la necesidad de salvación que tienen los hombres, la razón de esa necesidad, quién es el Salvador y cuál sería ese breve panorama, ese glorioso plan que llevaría a que esos hombres recibiesen salvación en la persona de Jesucristo. Cuando abrimos el libro de Génesis, lo primero que encontramos en el capítulo 1 es una clara afirmación de la existencia de Dios. La Biblia o Dios mismo, a través de estos santos hombres que Él mismo inspiró para escribir, no tratan de presentar una apología o una defensa de la existencia de Dios. La Biblia inicia dando por sentado la existencia de Dios. Y la razón es que en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, donde se habla de la ira de Dios sobre todos los hombres, se establece con toda claridad, sin lugar a dudas, que los hombres sabemos que Dios existe y que precisamente la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, quienes sabiendo que Dios existe, tratan simple y sencillamente de esconder esa verdad, creyendo que pueden vivir una vida diferente o que pueden tener una alternativa diferente de vida, lo cual no existe. El ser humano en su estado caído busca suprimir la verdad. Solo reconoce la verdad y busca la verdad cuando le conviene. Pero cuando esa verdad nos señala, cuando esa verdad muestra quiénes somos realmente, entonces quisiéramos tapar la verdad, ocultar la verdad, que no se hable de la verdad. El libro de Génesis plantea que no solamente Dios existe, sino que todo lo que Dios creó es bueno. Y que todo lo que Dios creó podemos disfrutarlo dentro de los parámetros de su voluntad, delineados por la Escritura. O sea que la palabra de Dios, lejos de ser prohibitiva, lejos de esclavizarnos como algunos tal vez pueden teorizar o decir, afirmar, nos protege, nos mantiene en la posición en la que podemos ser libres para poder disfrutar de lo que Dios creó, para alabanza y gloria de su nombre. Pero vemos que parte de esa creación o en el proceso de la creación, Dios crea al hombre y a la mujer, establece unas directrices claras que ambos conocían. Se les dijo que no hicieran tales cosas porque de cierto el día que las hicieran iban a morir. Y lamentablemente vamos a Génesis capítulo 3 y nos encontramos en el momento en que Adán y Eva libremente desobedecen a Dios. De ahí en adelante vemos entonces las consecuencias del pecado y claramente se plantea la necesidad de salvación. Pero no solo se reconoce el estado caído del hombre en el capítulo 3, sino que se declara la primera promesa de salvación mesiánica, el Evangelio, brevemente resumido, pero con gran poder en Génesis capítulo 3, versículo 15, y quisiera leerlo. Y lee de la siguiente manera, Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí Dios está hablando acerca de las consecuencias del pecado, pero hace la siguiente afirmación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal.
la humanidad quedaría dividida desde el principio. Existe una lucha que a veces parecen algunos cristianos ni ser conscientes de ella, entre los hijos de la simiente de la mujer y los hijos de la simiente de la serpiente, divididos claramente entre aquellos que por la gracia de Dios serían salvos en Cristo, pues esa simiente es definida con toda claridad en Cristo, y aquellos que simple y sencillamente se mantendrían en su oscuridad, se mantendrían en su pecado, serían aquellos que Dios los entregaría, como señala Pablo, ya previamente mencionado, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, a una mente entenebrecida, los cuales terminarían haciendo todo tipo de cosas contrarias a lo que Dios había establecido y los cuales pagarían en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que se da en medio de la caída una promesa maravillosa. ¿Quién esperaría que en medio del momento en el que Dios había declarado la muerte, se declarase a la vez una promesa de redención? De la misma manera que en el primer Adán todos caemos, así se establece en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, que por causa de un solo pecado entró la muerte al mundo, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podemos tratar de jugar y pensar si somos pecadores o no, pero la realidad es que empíricamente es probado. Cuando Pablo presenta su defensa o presenta la realidad del pecado, dice que no hay ni que defender la realidad del pecado en la naturaleza humana. ¿Por qué dice? Por cuanto todos pecamos. La realidad es que el pecado es algo que se evidencia en la vida de los hombres de una manera y de otra. No somos todo lo corrupto que podríamos ser, no somos todo lo malo que podríamos ser, pero la realidad es que se ve. Muchas veces hacer lo que es correcto, lo que es bueno, es lo que nos toma tiempo y lo que a veces se nos hace difícil. Hacer lo malo en muchas ocasiones es el camino más sencillo, lo más fácil que a veces se nos presenta. Así que Dios da una promesa, que de la misma manera en que por causa del pecado de Adán entraría la muerte y la muerte pasaría a todos los hombres, y que ya los hombres no podrían disfrutar de la misma manera de la creación de Dios. No obstante, se habla de un segundo hombre, que nacería de la simiente de una mujer. Esa simiente que se está mencionando en Génesis capítulo 3, versículo 15, no es diferente a la simiente en la que se establece la promesa sobre la cual muchas familias de la tierra serían salvos, y me refiero a Génesis capítulo 12, versículo 3 al 7. Pero vemos los estragos nuevamente del pecado, no solamente por lo que Dios había dicho, sino se ve la realidad. Pasamos al capítulo 4 y ya vemos parte de la división dentro de un propio núcleo familiar. Dos hermanos, uno de ellos encontrado con el otro, Caín mata a Abel. Pasamos al capítulo 6 del libro de Génesis y se hace una afirmación que demuestra cómo el pecado comienza y continúa haciendo estragos, grandes repercusiones. Mire cómo dice el capítulo 6 en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No está diciendo que es la afirmación de algún hombre. Es Dios mismo quien está viendo lo que está sucediendo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Luego de eso vemos en el capítulo 9 y 10 el pacto que Dios hace con Noé. El pecado debe ser condenado. El pecado tiene consecuencias. El pecado paga, pero paga mal. Romanos 6:23 claramente establece que paga la muerte. El pecado tiene consecuencias. Y tiene consecuencias no solamente sobre nuestras vidas. No somos islas. Somos una comunidad gregaria. Y lo que yo hago le afecta. Y lo que usted hace me afecta. Así que no hay manera de decir, bueno, yo tengo la libertad de hacer con mi vida lo que yo quiero. En fin, yo y solamente yo voy a pagar las repercusiones de mi extravío, de mi pecado. No existe.
Cada vez que pecamos, no solo pecamos contra Dios, sino realmente le hacemos mal a nuestro prójimo. Dañamos a nuestros hermanos. Ese es el orden. No hay manera de amar a nuestro prójimo sin amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Pues obedecer a Dios es amar a nuestro prójimo. Pues es parar donde debemos parar y respetar. Pero nuestra naturaleza caída se evidencia en Génesis 6:5. El mal se había convertido en la norma de los hombres. Y Dios dice, el pecado debe ser juzgado. Y vemos las primeras consecuencias. El diluvio, el juicio de Dios. Y vemos también que la única forma y manera en que el hombre puede ser salvado es por la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No tenía algo particular que le hiciera merecedor de que Dios lo salvase, sino que la gracia de Dios fue suficiente para salvarlo. ¿Sabía usted que solo la gracia de Dios puede salvarnos? No hay nada en nosotros que podamos hacer realmente para ser merecedores de tan y maravillosa e inmerecida gracia o amor de Dios. Así que vemos el juicio. Salen los hombres del juicio, sale Noé con sus hijos y su familia. ¿Y qué tenemos? Pensaría uno que luego de una catástrofe como esa, los hombres estuviesen aterrados, al menos por temor humano, diciendo debemos obedecer a Dios. Mira lo que ha sucedido. Nuestras familias han quedado atrás, destrucción, muerte. La realidad es que el pecado trae muerte. Hemos visto las consecuencias, por gracia no hemos muerto. ¿Y qué encontramos en Génesis? Que sale Noé del arca, planta un viñedo, toma del fruto y vamos nuevamente al pecado. Noé termina maldiciendo a Canaán. Dios les ha dicho cuando salen del arca que deben expandirse. Pero ¿qué hacen los hombres? Torre de Babel, capítulo 11. Se amotinan, se unen y querían ellos ser nuevamente como Dios. Aquella semilla que plantó la serpiente en Eva no había quedado en la era antediluviana. Todavía estaba allí la idea de que podíamos ser como Dios. ¿Y qué hizo Dios? Confundió las lenguas. Tuvieron finalmente que separarse. Y en ese proceso Dios llama a un hombre. Nuevamente por gracia, capítulo 12. Abraham en ese momento, conocido luego por Abraham. Lo llama de Ur de los Caldeos y le dice en el versículo 1 del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Principalmente los hebreos o los judíos le dieron la connotación y continúan con la connotación o el significado que le han dado a este pasaje. Es que ellos como hijos de Abraham, de esa simiente como interpretan el pasaje, son aquellos que son dichosos, bendecidos. Que todos aquellos que los bendigan a ellos van a ser dichosos también y que todos aquellos que estén en contra de ellos pagarán las repercusiones. Sin embargo, cuando aplicamos el principio de analogía de la fe, encontramos que hay una referencia clara en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 8, que establece que esa simiente no era la posteridad de Abraham en términos de la carne, sino que la simiente era Cristo, que sería en Cristo que muchas familias de la tierra serían benditas. Y ahora le pregunto, ¿esta simiente en la cual muchas familias de la tierra serían benditas es diferente a la simiente de Génesis capítulo 3 versículo 15? No. El hijo de la simiente de la mujer
que traería salvación, es la misma simiente que se menciona en Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7. Así que Abraham responde por la gracia de Dios. Pasamos al capítulo 15 y se establece el momento en el que Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia. De ahí sale el concepto y la declaración o la afirmación de Romanos capítulo 4 con relación a la justificación. Una declaración de total perdón, de redención completa de parte de Dios. Y dice en ese capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que la justificación o el perdón claramente en el Antiguo Testamento se halla en la gracia y se halla en la fe. La sola fe que la Reforma Protestante tanto expresó, esbozó, reclamó como el único medio realmente por el cual somos justificados delante de Dios. No es un invento de la Reforma del siglo XVI. Está desde el principio. Génesis significa principio o origen. Así está establecido. No solamente está establecido en Génesis capítulo 15, sino que este es el pasaje de base que luego usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 para decir, esta gracia o esta justificación que alcanzó Abraham, nuestro padre, ¿era solo para él? ¿Era solo para nosotros los judíos? ¿O realmente esta gracia, esta justificación, esta manera de Dios perdonar a los hombres por medio de retornarnos a Él y creer en Él, sería también para otros? La Escritura, sin lugar a dudas, inequívocamente, irrefutablemente, innegablemente afirma que esa gracia no sería para todos los hebreos, sino solo para todos los que creerían como Abraham. Pero que no se limitaría a un remanente de ese pueblo, sino que también sería para todos los gentiles que creerían. ¿Dónde está esa afirmación? Génesis capítulo 17. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 17? Es el momento en que, escuche bien, luego de que Abraham ha sido justificado porque le creyó a Dios, Génesis 15, 6. Ahora Dios le dice que debe circuncidarse y debe circuncidar a toda su casa. Pero hay un detalle que podríamos pasar por alto en nuestra lectura del capítulo 17, pero que es tomado por el apóstol Pablo en Gálatas 3 como en Romanos capítulo 4. Y es que la circuncisión, que era la marca, la evidencia de aquellos que pasarían a ser considerados por Dios como su pueblo, se dio posterior a la salvación. Es en Génesis 15:6 que se declara que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La circuncisión en el capítulo 17 sucedió luego de ser justificado. Y el Nuevo Testamento declara que eso tiene un profundo significado teológico en la salvación. ¿Por qué? Porque entonces Abraham representaría o vendría a ser padre tanto de circuncisos como incircuncisos. Y usted dirá, bueno, pastor, entonces usted acaba de hacer una afirmación contradictoria. Se está contradiciendo. Afirma que Génesis capítulo 17 se le dijo a Abraham que se debían circuncidar, y sin circuncisión no puede uno ser parte del pueblo de Dios. Y luego está diciendo que Pablo establece que Abraham podría ser padre de incircuncisos, sí, pero el término allí no significa de personas que no han recibido la circuncisión en términos de la salvación, sino la circuncisión física de la carne. Porque esa circuncisión de la carne en Génesis capítulo 17 era un acto donde se iba a cortar el prepucio del varón y tendría el significado de demostrar dónde debía ocurrir o dónde ocurre el milagro de la salvación. Ocurre en el corazón. Algo tiene que suceder en el corazón para que los hombres sean salvos. Tenemos un corazón de piedra, producto de nuestra naturaleza adámica caída.
Y ese corazón solo puede ser transformado en un corazón de carne, con nuevos afectos por la obra eficaz, gloriosa del amado Espíritu Santo, bajo el decreto de Dios, porque hemos de ser redimidos, así como Dios lo propuso y se destinó a hacerlo en ese decreto de gracia en la persona del Hijo, en Cristo, como se establece en Efesios capítulo 1. Por eso hay una doxología de alabanza en el versículo 3 en adelante, la cual debemos dar gracias porque Dios nos haya bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren lo que estoy diciendo y miren el conflicto que existe hoy. Génesis capítulo 15, versículo 17, claramente establece que la verdadera circuncisión, a la luz de Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, los verdaderos circuncisos para Dios no son los que tienen la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Permítame ir a Romanos 2, y aunque lo estoy citando, me gustaría que usted pueda ver lo que estoy diciendo en la Escritura. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Quien está hablando es un judío de nacimiento. Y escuche la afirmación que va a hacer. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. No estamos añadiéndola a la Escritura, no es nuestra interpretación, no es nuestra suposición, no es nuestra teoría. La Escritura dice que el milagro de la salvación ocurre en el corazón. Y el único suficientemente poderoso para poder transformar la naturaleza caída humana es Dios. Contra Él hemos pecado y solo Él puede perdonarnos. Así que algo debe ocurrir en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. No tenemos gloria en ello. Podemos disfrutar de la bendición de ser salvos, pero no podemos reclamar ninguna gloria en nuestra salvación. Avanzamos entonces en Génesis. Vamos al capítulo 25. Estamos en el 17, Génesis 25. ¿Y qué tenemos en Génesis capítulo 25? Bueno, iniciando en el versículo 19, se habla entonces de los hijos que tendría Isaac, hijo de Abraham. Que dicho sea de paso, Isaac es sumamente importante aún para entender la salvación. Gálatas 4, hay una alegoría en la que Pablo claramente afirma que las primeras dos mujeres que le dan hijos a Abraham representan dos pueblos, siendo Isaac representación de los hijos de Dios, de aquellos que nacen del Espíritu, de aquellos que son salvos por gracia. Pero ya aquí estamos cuando Isaac, hijo de Abraham, también va a tener sus hijos, y nacen Jacob y Esaú, siendo gemelos, naciendo en términos del primero que sale, Esaú, y siendo Jacob el menor por razón de que es el segundo que sale del vientre materno. Pero la historia dice que se le dijo de antemano a los padres que el mayor serviría al menor. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué de significativo tiene eso? ¿Por qué razón Dios declararía de antemano que el mayor serviría al menor? Esa expresión y lo que acontece en Génesis capítulo 25, una vez más con relación a estos dos hijos de Isaac, es explicado en Romanos capítulo 9, para dejarnos saber, para testificar, que no todos los que descienden de Israel serían israelitas, sino que únicamente serían considerados parte de Dios aquellos como Isaac. Y luego se establece un segundo ejemplo, otro ejemplo. Y allí dice, ¿recuerdan
cuando Isaac y a Rebeca se les dijo que el mayor, Esaú, serviría al menor. Y la Escritura establece allí que Jacob volvería a representar a ese pueblo, a ese remanente que fue escogido antes de la fundación del mundo por el puro afecto de la voluntad de Dios. Cuando estudiamos la historia de Jacob, no hay nada en él que lo distinga. En términos humanos, podemos ver claramente el pecado, pero también la gracia de Dios. Posiblemente usted esté aquí, pueda ver en muchas ocasiones todavía ese remanente de pecado en nosotros. Yo quisiera amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, todo el tiempo. Pero nunca lo he logrado. Pero persisto en ello. Pero a la vez eso me recuerda, me hace consciente de la gracia y el amor de Dios. Y trae a mi mente 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hijitos, ahora sois hijos de Dios. No dice que vamos a ser. No dice que estamos en el proceso de ser considerados hijos de Dios. Dice que somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que cree en Él o todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica así como Él es santo. Finalmente, para dar unos minutos para preguntas y respuestas, me dicen que ese es parte del proceso, se da una enseñanza y luego se abre algún diálogo entre nosotros. Voy a llevarlo finalmente, sé que el recorrido ha sido muy breve, a Génesis capítulo 49. Y con esto termino, este es el último pasaje por hoy. Ya aquí estamos con Jacob. Tocamos algo de Abraham, muy poco de Isaac, más con relación a sus hijos. Y ahora tenemos a Jacob, aquel menor que halló gracia ante Dios. Jacob se encuentra mayor y en el capítulo 49 iba a llamar a sus hijos. Quiere hablar con sus hijos. Pero no es una conversación normal. Es una conversación profética. ¿Profética? ¿En qué sentido? Lea conmigo Génesis 49:1 para que usted pueda ver lo que estoy hablando. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Quiero enfocarme en Judá y luego resumo. Uno de los hijos de Jacob nuevamente no sería el primogénito quien heredaría la gracia de Dios. Pero Génesis capítulo 49 establece que sería por medio de Judá que vendría el Mesías, el hijo de la simiente en Génesis 3:15. La simiente en la cual serían benditas muchas familias de la tierra. Génesis 12:3. En el versículo 8 lee la escritura de la siguiente manera: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá,
de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Aquí viene la promesa mesiánica. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es este Silo? El Mesías. A él se congregarán los pueblos, que él viene a redimir, porque el Padre se los dio para que los redimiese. Hebreos 2 lo dice con toda claridad, que por cuanto los hijos participaron de la carne, él también participó de la carne, para redimir a aquellos que el Padre le había dado. Entonces resumo lo que hemos visto brevemente. Iniciamos con un libro llamado Génesis, donde se establece la existencia de Dios. Todo lo que ha sido creado ha sido creado por Dios. No hay paso a una creación evolutista. Dios ha creado todo. Nada ha sido creado por el tiempo, por la casualidad y por el azar. Todo ha sido hecho con propósito, con designio. En todo hay sabiduría. Todo redundaría para su gloria. El hombre es advertido de no desobedecer a Dios. Desobedecemos a Dios, nuestros padres, primeros padres desobedecen a Dios, entran las repercusiones del pecado, pero con ello también la promesa de redención. La primera, Génesis 3:15. Vemos cómo el pecado hace estragos. Capítulo 4, la muerte de Abel, el corazón de los hombres de continuo mal, Génesis 6:5, el diluvio, Génesis 9:10. Luego de la era antediluviana, la torre de Babel, pero Dios persiste en su plan. Llama a un hombre llamado Abraham y le dice que en su simiente serían benditas muchas familias de la tierra. Toda esa revelación se iría progresivamente aclarando en el panorama de esa revelación maravillosa de Dios, del Evangelio. Esa simiente es Cristo. Abraham le cree a Dios, le es contado por justicia. Se afirma ya de antemano que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Génesis 15:6. Se le da el mandato a Abraham de circuncidarse. Génesis capítulo 17. No como algo que Abraham podía hacer o debía lograr para poder ser parte del pueblo de Dios, sino que la circuncisión sería la marca, la evidencia, una señal, una tipología de lo que debe ocurrir y lo que había ocurrido de hecho en el corazón de Abraham. Y no solo de Abraham, de todos los que han de ser salvos, pues la Biblia contempla que de Génesis a Apocalipsis, todos los que han sido redimidos por gracia y por fe. No hay otro medio de salvación, solo hay salvación en Cristo. Solo por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo. ¿Lo enseñó la Reforma Protestante? Sí. ¿Lo inventó? No. Lo afirma la Escritura. Y nosotros también debemos afirmarlo. Vemos ese plan de Dios cumpliéndose. Y Dios trazando su bendición a través de los patriarcas, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Y en Jacob volvemos a retornarnos, volvemos a retomar, a recordar. Se reafirma que la salvación descansa, única y exclusivamente en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. La salvación estaría únicamente de un hijo que nacería de la simiente de la mujer. Pero ahora se nos dice que ese
hombre que nacería de la simiente de la mujer, hablando ya del propósito de la encarnación, vendría en cuanto a la carne de la tribu de Judá. Pero finalmente hay un detalle que no tengo tiempo, pero quiero afirmarlo. Dice el tiempo de la aparición del Mesías. Te dirá, pastor, se le está yendo la mano. ¿Cómo que Génesis capítulo 49 declara el tiempo en que vendría el Mesías? No lo invento, lo establece Génesis 49. ¿Cómo es así? Porque establece que sí lo vendría en un momento dado en que Israel se encontraría con su primer rey, que no serían del linaje de Israel en cuanto a la carne. ¿Sabe cuándo sucedió eso por primera vez en la historia? La primera vez en la historia el pueblo de Israel se divide en el año 930. En el 722 el reino del norte es juzgado duramente por Dios por los asirios. Luego el reino del sur es asolada Jerusalén, destruido el primer templo de Salomón, año 586 antes de Cristo. El momento en que Israel por primera vez tiene un rey que nada tiene que ver en cuanto a la sangre con el pueblo, es Herodes el Grande. Era idumeo. Y aunque usted va a leer comentaristas o pastores que van a decir que era judío, no era judío. Lo que realmente sucedió es que luego de la revolución de los Macabeos, 164 antes de Cristo, Israel o el pueblo de Judá logra deshacerse del cautiverio griego y comienza un proceso de reconquista. Y uno de los pueblos que conquistan es Idumea. Y someten a los idumeos a que se tenían que judaizar, los obligaron a judaizarse. Por lo tanto, Herodes sí venía ya de una línea de idumeos judaizantes, o sea, prosélitos convertidos al judaísmo, pero no hay sangre judía. Entonces Génesis capítulo 49 establecía el momento en que el Mesías aparecería. Y lo que estoy diciendo no es mi interpretación, no tengo tiempo, pero es lo que recogen muchos rabinos del primer siglo. Es la razón por la cual los judíos, luego de rechazar a Cristo, tuvieron que inventar un Mesías, porque las profecías decían que había llegado el tiempo. Por eso se da la rebelión de Bar Kokhba, año 134, y lleva finalmente a los romanos a expulsar a los judíos de Roma. No sé si hayan podido ver cómo en un solo libro, Génesis, se afirma la historia de la redención, la razón de nuestra necesidad, en quién se halla la salvación, qué debe cambiar en nosotros y únicamente quién merece toda la gloria, Jesucristo. Alabado sea Dios, de quien fluyen bendiciones. Alábenle, criaturas aquí. Alábenle, ejércitos celestiales, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.